El micrófono de Alicia Perris. Volvemos a reunirnos en torno al micrófono. Hola, Alicia Perris. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Para retomar a Boris Pasternak, que ya el año pasado y tenéis un archivito de temas sobre este escritor, pero como ahora cumple 129 años, pensé, hoy 129 años, qué número tan raro. Pero bueno, porque siempre hay que ir a redondear, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y es muy entrañable. Pasternak nació, como todo el mundo sabe, o el 29 de enero o el 10 de febrero, según los calendarios, en una familia judía asimilada rica, sobre todo por parte de madre. Su padre fue el pintor postimpresionista Leonid Pasternak. Muy interesante. Muy interesante, muy conocido en su ambiente, profesor en la Escuela Moscovita de Pintura, Escultura y Arquitectura. Su madre fue Rosa Kaufmann, una concertista de piano y la hija de un industrial de Odessa, Isador Kaufmann, y su esposa. Pasternak tenía también, esta parte de la familia no suele mencionarse, un hermano más joven, Alex, y dos hermanas, Lidia y Josephine. La familia decía, esto tampoco se menciona mucho, pero a nosotros esta historia nos parece interesante, decía descender por la línea paterna de Isaac Abravanel, el famoso judío sefardí del siglo XV que era tesorero en Portugal. Boris Leonidovich Pasternak era un poeta, era novelista y un traductor, y de eso vivió muchos años de su vida en su Rusia natal. Escribe su primer libro de poemas, Mi hermana vida, en 1917, que resulta muy importante. En general, podríamos decir, antes de que se nos olvide, que Pasternak no viajó mucho, pero sí hizo lo que sería habitual el Grand Tour en el siglo XIX a Italia, claro, y ahí, bueno, bebió de las fuentes directamente y demás. No sé si te pasa a ti, pero yo le tengo, o sea, para mí Boris Pasternak es Omar Sharif también un poco. Ay, sí, claro. Cuando pienso en Boris Pasternak veo a Zivago. A mí me parece que es inevitable. Eso, sí, yo creo que Boris Pasternak se encarnó en Yuri Zivago, el maravilloso personaje que creó, que tiene sí líneas autobiográficas, pero que, bueno, era médico y no, en fin. Lo que sí también creo que es muy importante es toda la época, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de su novela. Y también hizo traducciones importantes de Goethe, de Verlaine, de Schiller, de Calderón de la Barca, a través del francés, y de Shakespeare, que siguen teniendo audiencias importantes en Rusia. Y como novelista se lo conoce, claro, por ser efectivamente el autor del Doctor Zhivago, que es de 1957, que le llevó muchos años escribir y abarca un periodo entre la Revolución Rusa de 1905 y la Segunda Guerra Mundial. Él nació entonces en la época del zar Alejandro III, y al pobre le tocaron unos escalones históricos, porque también está por aquellos tiempos la guerra ruso-japonesa, que nadie recuerda, pero que fue un estrés político y social y económico añadido para el pueblo ruso, ¿no? Aunque no le van a dejar aceptar el premio que le van a dar, el premio Nobel por esta novela y su obra poética, la familia recién lo va a poder recoger en 1988, porque por medio está la Guerra Fría, Khrushchev, alguna aventura diciendo que alguien copió un manuscrito en la bajada de un avión que lo llevó a Malta. Bueno, como siempre en nuestros programas, parece que las conspiraciones y las aventuras nos persiguen y nos permiten hacerlo más llevadero, más divertido, más cercano. Va a fallecer el 30 de mayo de 1960 a los 70 años en Peredelkino,
de un cáncer de pulmón. Y este Predelkino es la famosa dacha que quien no tiene o no recuerda. Yo vivo en una dacha española y siempre digo, me estoy en la dacha. ¿Pero tienes un romance con Julie Christie? No. Tampoco con Tonia, su mujer legítima, digamos, ¿no? Bueno, él se va a casar 2 veces y sí va a tener un romance que va a dar pie para este personaje maravilloso de Lara, ¿no? Que ahora lo contamos. Escribió también una autobiografía, El salvoconducto, de 1931, y El doctor Zhivago fue traducido a 29 lenguas y se vendieron millones de copias, ¿no? Boris había estudiado inicialmente composición en el conservatorio y filología en la Universidad de Moscú, y luego laureato, dicen los italianos, se graduó en filosofía en la misma universidad en Marburgo, siguió las lecciones del filósofo neokantiano Cohen, y como músico también tuvo relación con Rachmaninoff, y es de los que podríamos haber puesto música selecta, pero hemos finalmente optado por poner algo de Dr. Zhivago para seguir esa tendencia romántica que nos lleva siempre a evocar el tema de Lara u un vals muy bonito que hemos puesto para acompañarlos. Finalmente, como no tenía oído absoluto y debía ser muy exigente y también consigo mismo, decidió que dejaba la música para suerte de todos nosotros, porque escribió además en 1914 una colección de poesías que se llamaban El gemelo de las nubes, luego Más allá de las barreras, temas y variaciones, y El segundo nacimiento, en el que parecía buscar una simplicidad descarnada del verso y una medida muy clásica, muy lejos de esos futuristas con los que parecía que se podría haber, enhebrado, ¿no? Pero realmente el futurismo, con su agresividad y demás y sus inclinaciones artísticas, no tenía mucho que ver con el mundo poético. Y tampoco personal de Boris Pasternak, ¿no? Bien, también escribió el lugarteniente Schmidt, y afrontó siempre el tema histórico, porque claro, qué remedio, ¿no? Si vives en una situación diacrónica de ese calibre, es imposible que se pueda abstener uno de que la reconstrucción de la Revolución de 1905 y otras que vinieron después formaran parte de todo ese conglomerado que era su vida y su obra, ¿no? Luego también escribió En los trenes de la mañana o La vastedad terrestre, y intentó ser el traductor también, no esta vez de obras de otros, sino de la propia vida del pueblo y del sufrimiento del pueblo soviético. También tiene prosas espléndidas, siempre con un lado autobiográfico, en muchas producciones, y donde se siente o se puede reconocer, sobre todo los músicos, la influencia de sus estudios musicales. Qué curioso. Sobre todo la poesía, la musicalidad, las aliteraciones, la elección del tipo de vocabulario y ese ritmo interno que tiene, ¿no? En cuanto al manuscrito del doctor Zhivago, no era realmente una obra anticomunista, pero en aquella época todo era mirado con lupa. Estamos hablando del estalinismo también, y la Unión de los Escritores la rechazan. Por supuesto, no dan posibilidad de que se publique en Rusia porque se la considera un libelo. Sí, un libelo antisoviético. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque también ahí hubo sus más y sus menos, la famosa editorial Feltrinelli, en 1957, después de que Italo Calvino en persona rechazara su novela, El doctor Zhivago, para Einaudi, la editorial de la que era lector y, hacía las selecciones de las publicaciones, fue Feltrinelli con muy buen ojo que pescó libro, retomó y fue publicado y empezó a circular, digamos, ¿no? Pero efectivamente el régimen le dijo que renunciara al premio Nobel. ¿Italo Calvino la rechazaría por cómo se mostraban los comisarios políticos, por ejemplo, o la revolución? ¿O tú crees que fue por criterios literarios?
Bueno, Italo Calvino tampoco era un personaje tan alejado de un compromiso político, ¿no? Entonces... no lo sabemos. Un manto de piedad. Estos rechazos de parte del oficialismo, tampoco es para, echando la vista atrás, es para estar más contento que otra cosa, ¿verdad? El hecho es que además contribuyó a que él se recluyera en su maravillosa dacha de Peredelkino, que está en las afueras de Moscú y está rodeada de edificios de muy mal gusto, de nuevos ricos y comida rápida y demás, pero en aquella época era una especie de gran barrio donde convivían artistas de todo tipo, ¿no? Entonces era un hervidero de ideas, de emociones, de proyectos, ¿no? Entonces esta novela empieza en la vigilia de la primera revolución de 1905 y termina con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una miríada de personajes con encuentros y desencuentros. Si alguien leyó o vio la película, se acordará que de pronto aparecían y desaparecían los personajes. Es una fábula muy compleja que resulta de muy difícil síntesis. Y en el libro también Pasternak, como no, porque en el fondo era también un poeta, y hacía una prosa también poética, incluye unas poesías suyas, ¿no? Entonces, la novela es realmente una alternativa espiritual nutrida de sensibilidad y con una versión claramente opuesta a esta oferta heroico-materialista de la literatura oficial, como es lógico, ¿no? Además, tiene esta película, hablamos de esta película sobre todo en el programa aquel Mad About Hollywood en El Águila que hicimos, porque se filmó parte en España. Sí. La escena famosa de que los cosacos asesinan al pueblo y demás fue filmado por Canillejas, y además la Guardia Civil era la dictadura franquista, acudió prontamente porque los extras estaban cantando la Internacional. O sea que, bueno, en fin, entre todas las desgracias siempre está la anécdota divertida de las cosas, ¿no? Acompañando a esta emisión hay un texto de Aroteglen, pequeño, es un extracto, donde él también escribió en El País hace mucho tiempo, ya falleció hace bastantes años. Él decía que Pasternak era más bien un residuo brillante, inteligente y muy humano de la época anterior a 1919. Yo creo que muchas cosas era un personaje bastante del siglo XIX, con esa cosa gallarda, caballerosa, bella, guapa, varonil, muy seria, muy... Un Camondo parecía, ¿no? Casi. Sí, además tiene un rostro, sí, bueno, muy potente, ¿no? Realmente. Y no fue el único que le pasó considerarse su literatura enfermiza o sus personajes enfermizos. También le pasó a grandes como Mayakovsky o como el poeta Esenin también, ¿no? Decía Aroteglen que la revolución quería de Pasternak algo que él no sabía cómo darle, ese realismo socialista que estaba a años luz de toda su sensibilidad, ¿no? Y de hecho no fue Pasternak que abandonó la revolución, porque fue un personaje absolutamente sensible a todo lo que le estaba pasando a su país y a su gente, sino que la revolución más bien lo abandonó a él, ¿no? Era como el lecho de Procusto, te cortaban lo que te sobraba para que encajaras en un modelo bastante estrecho, ¿no? Y empezaron a retirarle el derecho de publicar porque lo consideraban sospechoso, ¿no? Fue la revista Novi Mir la que le devolvió su interminable original con la calificación que luego sería tópico, este individualismo enfermizo de la que hablaban los jerarcas, ¿no? Sin embargo, gente como Solzhenitsyn, que era otro disidente muy perseguido del Gulag y todo, pensaba que a él era un mimado del régimen, o sea que todo está también en la mirada de quien sufre y pasa por las mismas circunstancias, ¿no? Bueno, y hablando, de la novela, esta novela fue dirigida por el maravilloso David Lean, con la película que se hizo la novela, sí.
Carlo Ponti, el marido de Sofía Loren, fue el productor. Estuvo efectivamente Omar Sharif, que veo que te gusta. Omar Sharif tenía a su hijo una tienda de camisas frente a la Casa Árabe, pero ya cerró. Estuvo Julie Christie, estuvo Geraldine Chaplin haciendo el papel de la esposa de Zivago. Sí, haciendo de Toña un gran papel, y otros secundarios muy buenos también. Y desde luego la novela que dio pie a este film de 3 horas y media, que no arredró, sin embargo, al público. El público se dividía en 2 partes, ¿verdad? Y uno iba por ahí, tomaba un cafecito en el cine aquellos y volvía, ¿no? Sigue siendo la novela y la película probablemente 2 cumbres de la narrativa europea de este siglo en 2 formatos, el literario y el fílmico, ¿no? Bueno, finalmente en 1987 la Agencia Oficial de Noticias de la URSS anuncia que Boris Pasternak ha sido completamente rehabilitado. El pobre había fallecido hace mucho, pero bueno, quedan los descendientes y queda la memoria y queda la historia. No se publicó hasta 1988, cuando llegó la perestroika de Gorbachov, que duró lo que duró. La historia era realmente que Pasternak había conocido a Olga Ivinskaya en la redacción de Nový Mír, que era casado de 56 años y ella tenía 23 años menos con una hija, y ahí empezó todo. Y esta mujer real va a ser la famosa enfermera Larisa Antipova, la mítica Lara, que nos dejó a todos embobados, ¿no? Fue una novela que hace alusiones implícitas a los campos de prisioneros estalinistas e incluso menciona las matanzas cometidas no solo por el movimiento blanco, sino también por los bolcheviques. Y, por supuesto, Khrushchev lo llenó de improperios, aquel famoso señor tan estiloso que empezó a dar zapatazos en la ONU, ¿verdad? Pues, en fin. No compartían sensibilidades. No, digamos que sí, Khrushchev era un caso perdido, ¿no? Pasternak muere marginado, pues, en su dacha de Peredelkino. Irina, hija de Olga Ivinskaya, afirmaría en La Vanguardia que un año después, en 1959, Pasternak acudiría a un interrogatorio del KGB por la autoría de un poema que había osado titular el premio Nobel, es decir, un año después del premio Nobel. Fue todo muy concatenado, le dieron el Nobel, escribió este poema, tuvo que, digamos, presentarse a la autoridad y falleció muy poco después, ¿no? Bueno, pues la buena noticia es que también le quedó tiempo para defender al marido arrestado y al hijo de Anna Akhmatova, de la que también hicimos un programa por sus relaciones de amante de Modigliani, en aquel librillo tan rico que se llamaba, de Elisabeth Barillet, que se llamaba Un amor al alba. Así que los oyentes ya tienen para complementar y buscar. Bueno, pues también se ocupó de estos amigos perdidos, amigos denunciados, amigos con graves problemas, muertos, sometidos a Gulag. Y por fin Boris Pasternak tiene también su museo en Peredelkino, del que se ocuparon en principio su mujer, luego su hija adoptiva, y que luego fue también desacreditado, desguazado, los muebles se tiraron, pero como había hecho él con sus amigos en su día, otros amigos digamos, progresistas y amorosos se dedicaron a recoger todo lo que pudieron de sus pertenencias, de sus pinturas, sus bagatelas, los libros, la ropa, incluso una televisión maravillosa, y organizaron ese museo que se visita, cerca del cual está el cementerio donde está enterrado Boris Pasternak y muchos de nuestros sueños de juventud, me imagino. Ay, Raquel, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, pero seguiremos siendo jóvenes como Lara siempre. Sí, eso es. En el fondo somos también personajes literarios. Hasta el próximo micrófono de Alicia Perris. Gracias, Raquel. Gracias a los oyentes por acompañarnos. Shalom, es pasiva.